La primera transacción de la historia de Bitcoin se ha enviado a un hombre que ahora yace congelado en una criocámara. 10 BTC. Remitente: Satoshi Nakamoto. Mi nombre es Mr. Dark Web y hoy voy a mostrarte por qué el destinatario y el remitente pueden ser la misma persona y por qué esta transacción podría ser la clave del mayor misterio de las criptodivisas en general. Hace poco les hablé de los 120.000 millones de dólares encerrados en las carteras de Satoshi Nakamoto, de cómo el creador de Bitcoin desapareció, dejando tras de sí solo un seudónimo y una tecnología revolucionaria. Pero la historia de hoy puede arrojar luz sobre la identidad del padre de las criptodivisas. Hay un hecho sobre el creador de Bitcoin que todo el mundo conoce, pero en el que casi nadie piensa. En Scottsdale, Arizona, en el edificio de la Alcor Life Extension Foundation, el cuerpo del que fue el primer usuario de Bitcoin de la historia después de Satoshi, se conserva a menos 196 grados centígrados. Cámara criogénica 128. El paciente es Hal Finney. Fecha de criopreservación 28 de agosto de 2014. Esta información no es clasificada. Está a disposición del público. El propio Finney escribió sobre ello en sus últimos mensajes, pero cuando se empieza a correlacionar esta información con otros hechos de la historia de Bitcoin, surge la pregunta: ¿y si la persona que recibió la primera transacción de Satoshi Nakamoto es el propio Satoshi? ¿Y si su cuerpo está ahora esperando a que la tecnología del futuro regrese algún día? El nombre de Hal Finney no dice mucho al ciudadano de a pie. Incluso muchos criptoentusiastas solo le conocen superficialmente. Primer usuario de Bitcoin después de Satoshi. Receptor de la primera transacción. Uno de los primeros mineros. Pero cuando empiezas a profundizar, cuando comparas fechas, estudias el código, analizas el estilo de escritura y rastreas la cadena de acontecimientos, el panorama cambia. Radicalmente. Hay una persona en la comunidad criptográfica rusa que lleva 6 años estudiando esta cuestión. Se llama Dmitry y ha pedido que no se le nombre. En 2018, creó un canal cerrado de Telegram llamado Satoshi Search, donde reunió a un grupo de 20 programadores y criptógrafos. Analizaron cada línea de código que Finney escribió, cada mensaje que hizo en la lista de correo Cypherpunk, cada commit en el repositorio. Lo que descubrieron les hizo replantearse toda la historia oficial de Bitcoin. Pero para entender por qué Hal Finney podría ser Satoshi Nakamoto, hay que remontarse a principios de los 90. En una época en la que Internet era el salvaje oeste, los gobiernos empezaban a comprender la amenaza del anonimato digital, y un pequeño grupo de programadores y matemáticos se preparaba para una guerra contra la privacidad. Una guerra que llamaron criptoanarquía. La historia comienza en septiembre de 1992. En una pequeña oficina de San Francisco, 3 hombres están creando una lista de correo que cambiará el mundo. Se hacen llamar los cypherpunks. Su manifiesto dice: escribimos código, y nuestro código es libre para todos. Creen que la criptografía es un arma que liberará a la gente del control total. Uno de los primeros en unirse al movimiento fue un programador de PGP Corporation. Se llamaba Hal Finney. El 10 de octubre de 1992, Finney envía su primer mensaje a la lista de correo Cypherpunk. Pero no era solo un saludo, era un manifiesto dentro de otro manifiesto. Finney escribió que los ordenadores pueden ser una herramienta de liberación, no de control, que la gente tiene que darse cuenta de su poder y reclamarlo. Estas palabras fueron pronunciadas 16 años antes de que apareciera Bitcoin.
pero toda la filosofía de la criptomoneda ya estaba incrustada en ellas. Durante los 12 años siguientes, Finney trabaja en varios proyectos de criptografía. Crea el primer remailer anónimo, un sistema que permite enviar mensajes sin poder rastrear al remitente. Trabaja en la mejora de PGP, un programa de cifrado de correo electrónico. Pero lo más importante ocurre en el año 2004. En agosto de 2004, Finney lanza un proyecto llamado RPOW, Reusable Proofs of Work, pruebas de trabajo reutilizables. Para los no iniciados suena a jerga técnica, pero para los que entienden es el prototipo de Bitcoin, un sistema que resuelve el problema del doble gasto de dinero digital, un mecanismo que requiere potencia de cálculo para validar las transacciones, todo lo que en 4 años será la base de Bitcoin. Y aquí es donde empieza lo más interesante. El código RPOW está escrito en el mismo estilo que el código Bitcoin. Se utilizan los mismos patrones de programación, los mismos enfoques para la resolución de problemas, la misma estructura de comentarios. Programadores rusos del grupo de Dmitry realizaron un análisis comparativo, utilizando métodos de aprendizaje automático. La coincidencia de los marcadores estilísticos es del 93%, pero eso es solo el principio. En octubre de 2008, aparece un libro blanco de Bitcoin en la lista de correo de criptomonedas. Su autor es un tal Satoshi Nakamoto. Nadie sabe quién es. La mayoría de los criptógrafos acogen la idea con escepticismo. Es demasiado ambiciosa, demasiado complicada, demasiado revolucionaria. Pero no Hal Finney. Finney se convierte en el primero en respaldar públicamente el proyecto. Califica la idea de muy prometedora. Es más, inmediatamente empieza a ayudar a Satoshi con el código. Encuentra errores, sugiere mejoras, prueba el sistema. Su correspondencia se remonta a decenas de cartas. Y en cada carta, Finney demuestra un profundo conocimiento del sistema. Era como si supiera más de lo que debería saber una persona que ha visto el código por primera vez. El 3 de enero de 2009, Satoshi Nakamoto lanza Bitcoin creando el primer bloque, el bloque Génesis. El 8 de enero se publica la primera versión del software. ¿Y qué hace Hal Finney? Lo descarga el mismo día, a la misma hora, como si hubiera estado esperando. El 11 de enero de 2009, a las 22 horas y 33 minutos, hora del Pacífico, aparece un tuit. 2 palabras que pasarán a la historia. Lanzamiento de Bitcoin. El autor, Hal Finney, se convierte en la primera persona del mundo, aparte de Satoshi, en lanzar un nodo Bitcoin, y unas horas más tarde se produce el mismo hecho. Transacción número 1. 10 Bitcoins son transferidos de la dirección de Satoshi Nakamoto a la dirección de Hal Finney. La historia oficial es que era una prueba del sistema, pero el grupo de Dmitry descubrió una rareza. Hay rastros en la blockchain de que ambas direcciones podrían haber sido controladas desde el mismo ordenador. Las marcas de tiempo, la secuencia nonce, la estructura del script, todo apunta a la misma fuente. ¿Por qué se enviaría Satoshi Bitcoins a sí mismo? La respuesta puede ser más sencilla de lo que parece. Crear una leyenda, para demostrar que Satoshi y el primer usuario son personas diferentes, para evitar sospechas. Al fin y al cabo, nadie sospecharía que el destinatario de la primera transacción es el remitente. No podemos asegurarlo, pero aunque las pruebas son circunstanciales, la más convincente de todas tiene que ver con la tragedia que le ocurrió a Hal Finney en el mismo año 2009. Una tragedia cuya línea temporal coincide con la desaparición de Satoshi Nakamoto del espacio público con una precisión aterradora.
Para entender cómo Hal Finney pudo convertirse en Satoshi Nakamoto, hay que entender el mundo en el que vivía. Un mundo en el que los gobiernos apenas empezaban a darse cuenta del poder de Internet, donde las corporaciones aún no sabían que los datos se convertirían en el nuevo petróleo, y donde un pequeño grupo de visionarios ya veía el futuro en el que vivimos hoy, principios de los 90. La Guerra Fría ha terminado. El muro de Berlín había caído, pero para un grupo de criptógrafos y programadores de California empezaba una nueva guerra. Una guerra por la privacidad en la era digital. En el año 1991, Philip Zimmermann publica PGP, Programa para cifrar el correo electrónico. El gobierno estadounidense inicia inmediatamente una investigación. Zimmermann es acusado de violar la ley de exportación de armas. Sí, la criptografía se equiparaba a las armas. Es en este momento cuando Hal Finney se une al equipo de PGP. Y no fue casualidad. Finney veía la criptografía como algo más que matemáticas. La veía como una herramienta de liberación. En septiembre de 1992 se produce un encuentro que cambiará la historia. Eric Hughes, Timothy May y John Gilmore se reúnen en casa de Hughes, en Oakland. Discuten la idea de crear un movimiento para luchar por la privacidad a través del código. Se llaman a sí mismos cypherpunks. El nombre es un juego de palabras. Cyberpunk es un género de ciencia ficción sobre alta tecnología y baja vida. Cypherpunk. Cypher significa cifrado. No escriben ciencia ficción. Crean el futuro. La primera reunión física de los cypherpunks tiene lugar en las oficinas de Cygnus Solutions en Sunnyvale. Acuden 20 personas. Entre ellas, Hal Finney. En esta reunión se sientan las bases de la filosofía que, 17 años más tarde, se plasmará en Bitcoin. La idea básica es simple y radical al mismo tiempo. La privacidad no es un privilegio, es un derecho. Y este derecho debe protegerse no con leyes, que pueden cambiarse, sino con matemáticas que no pueden cambiarse. En marzo de 1993, Eric Hughes publica el manifiesto Cypherpunk. El documento comienza con las siguientes palabras: la privacidad es esencial para una sociedad abierta en la era electrónica. El manifiesto explica la diferencia entre privacidad y secreto. La privacidad es el poder de elegir qué revelar al mundo sobre uno mismo. Secreto es cuando el mundo no sabe que existes. Los cypherpunks lucharon por lo primero. Hal Finney responde inmediatamente al manifiesto. El 15 de noviembre de 1992, escribe un mensaje en un boletín cypherpunk que pasará a la historia. La idea de Finney es que los ordenadores pueden utilizarse como herramienta para liberar y proteger a las personas, no para controlarlas. Que la tecnología en sí es neutral, pero la forma en que se utilice determinará el futuro de la humanidad. Advierte de que las grandes organizaciones, gobiernos y corporaciones se resistirán, porque el anonimato y la criptografía cambiarán el equilibrio de poder. El poder pasará de las instituciones a los individuos, y será una revolución. Pero Finney va más allá de la filosofía. Empieza a escribir código. En 1993, crea el primer reenviador anónimo criptográfico, un sistema que permite enviar correos electrónicos sin que nadie pueda rastrear al remitente. Los programadores rusos del grupo de Dmitry han descubierto un detalle interesante. La estructura del código del remailer de Finney tiene las mismas características que las primeras versiones de Bitcoin, los mismos principios de organización de funciones, el mismo enfoque para la gestión de errores, la misma filosofía de minimalismo. El código debe hacer una cosa, pero hacerla perfectamente. En el año 1996, Finney publica un ensayo titulado Criptografía y Política.
En él, predice un futuro en el que los gobiernos pierdan el control del sistema monetario, en el que las personas podrán realizar transacciones sin intermediarios, en el que los bancos ya no serán necesarios. Eso es 12 años antes de que apareciera Bitcoin, pero la idea ya está formulada. Solo falta traducirla a código. Paralelamente a Finney, otros cypherpunks trabajan en la idea del dinero digital. David Chaum está creando DigiCash. Adam Beck está desarrollando Hashcash. Wei Dai propone el concepto de dinero. B. Nick Szabo describe el oro de bits. Todos estos proyectos intentan resolver el mismo problema: crear dinero digital que no pueda falsificarse, copiarse o gastarse dos veces. Pero cada proyecto tiene un defecto fatal. Necesitan un servidor central. No pueden ampliarse o son vulnerables a los ataques. Finney examina cada proyecto. Mantiene correspondencia con los autores, sugiere mejoras, encuentra puntos débiles. Poco a poco llega a la conclusión de que se necesita un nuevo enfoque. En el año 2004 creó RPOW, Reusable Proofs of Work. No es un intento más de crear dinero digital. Es una síntesis de todas las ideas anteriores con una innovación crítica. Prueba de trabajo. Prueba de trabajo. El concepto de que se deben gastar recursos computacionales para crear una moneda digital. Resolver un problema matemático complejo. Esto encarece la creación de monedas y, por tanto, la falsificación resulta económicamente desventajosa. Pero RPOW seguía teniendo un servidor central. Un único punto de fallo. Si el servidor se apagaba, el sistema moría. Finney lo entendía. En la documentación de RPO declara explícitamente esta limitación. Y aquí empieza lo más interesante. En una correspondencia privada de hace 2004 años, que el grupo de Dimitri encontró en los archivos, Finney discute con un corresponsal la idea de una versión distribuida de RPO, un sistema en el que en lugar de un servidor, habría miles, donde cada participante guardaría una copia de todas las transacciones. El corresponsal firma con las iniciales SN. ¿Coincidencia? Podría serlo, pero la fecha del último correo electrónico de esta correspondencia es 2008 de octubre, 2 semanas antes de que se publicara el libro blanco de Bitcoin. Hay 4 años entre RPOW y Bitcoin. ¿Qué le ocurrió a Finney durante ese tiempo? Oficialmente siguió trabajando en PGP Corporation, escribiendo código y participando en debates sobre cifrado. Pero hay un periodo entre 2006 y 2008 en el que su actividad en las listas de correo públicas disminuye bruscamente. Apenas publica código nuevo. Rara vez participa en discusiones. Es como si estuviera trabajando en algo grande, algo que requiere toda su atención. Al mismo tiempo, empiezan a aparecer mensajes extraños en Internet. En foros dedicados a la criptografía, alguien bajo diferentes seudónimos discute ideas muy similares al futuro Bitcoin. Tolerancia bizantina a fallos. Cadenas de bloques. Mecanismos de consenso. El estilo de estos mensajes fue analizado por expertos lingüistas. Uso de dobles espacios después de un punto. Términos técnicos específicos. Estructura de las frases. Todo apunta a un único autor. El mismo autor que, en octubre de 2008, publicará un artículo titulado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Monetary System, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Pero, ¿por qué Finney no publicó Bitcoin con su propio nombre? La respuesta puede estar en la filosofía de los cypherpunks. Creían que la tecnología debía hablar por sí misma, que la identidad del creador no era importante. Lo que importa es la idea. Además, Finney comprendió perfectamente que el creador de un sistema que amenazara el monopolio estatal sobre la emisión de dinero se convertiría en un objetivo.
Recuerden lo que les ocurrió a los creadores de Liberty Reserve, e-Gold, Liberty Dollar. Detenciones, juicios, prisiones. El seudónimo no era solo una precaución, era una necesidad. Pero hay un detalle más que descubrieron los investigadores rusos. Hay líneas comentadas en el código RPOW, código que no se ejecuta, pero que permanece en el código fuente. Este código implementa un mecanismo muy similar a la minería de Bitcoin. ¿Por qué Finney estaba escribiendo código que no estaba usando? Quizás estaba probando ideas para un futuro proyecto. Un proyecto que aparecería dentro de 4 años bajo el nombre de Bitcoin. El 1 de noviembre de 2008 aparece un mensaje en la lista de correo de criptografía de metsdout.com. El remitente es Satoshi Nakamoto. Asunto: dinero electrónico. Bitcoin P2P. El mensaje contiene un enlace a un documento PDF que describe un revolucionario sistema de dinero electrónico. Un sistema sin servidor central, sin un único punto de fallo. Un sistema que resuelve el problema del doble gasto con blockchain y pruebas de trabajo. La reacción de la comunidad criptográfica era previsible. Escepticismo, desconfianza, crítica. Demasiados intentos de crear dinero digital han fracasado. ¿Por qué iba a ser este diferente? Pero una persona reaccionó de forma diferente. Hal Finney escribió inmediatamente que la idea le parecía muy prometedora. Más que eso, empezó a hacer preguntas técnicas que demostraban la comprensión más profunda del sistema. Como si ya hubiera pensado en estos problemas, como si ya tuviera las respuestas, como si no estuviera estudiando la idea de otro, sino discutiendo la suya propia. 3 de enero de 2009, sábado, 18 horas 15 minutos, 5 segundos GMT. En ese momento se creó el bloque número 0, el bloque Génesis, el primer bloque de un circuito que hoy vale billones de dólares. Satoshi Nakamoto dejó un mensaje en este bloque. Cita de The Times. El canciller está al borde de un segundo rescate bancario. No era solo una marca de tiempo, era un manifiesto. Bitcoin surgió como alternativa al sistema bancario que colapsó en 2008. Pero hay un detalle que poca gente conoce. El bloque Génesis no se creó el 3 de enero. El análisis del código muestra que Satoshi experimentó con la creación del primer bloque al menos una semana antes del lanzamiento oficial. Hay rastros de intentos anteriores en el código, líneas comentadas con diferentes marcas de tiempo, y cada vez la estructura de estos bloques de prueba es idéntica a la estructura de los bloques del RPO de Hal Finney. El 8 de enero de 2009, Satoshi Nakamoto lanza la primera versión pública del software Bitcoin, la versión 0,1. El mensaje aparece en la lista de correo de criptomonedas a las 9 de la mañana, hora del Pacífico. ¿Qué hace Hal Finney? Descarga el programa en la primera hora de su publicación. No un día después. No unas horas después. En la primera hora. Más concretamente, el análisis del registro muestra que Finney inició la descarga antes incluso de que el mensaje de Satoshi apareciera en el archivo público de la lista de correo. ¿Cómo es posible? O bien tenía acceso directo al servidor de correo o conocía la publicación de antemano. Finney ejecuta el programa y empieza a minar. Explota el bloque número 78. Esto ocurre el 10 de enero. En ese momento, hay entre 5 y 10 ordenadores en toda la red Bitcoin. Satoshi está minando. Finney está minando. Y tal vez algunos otros entusiastas. El 11 de enero de 2099 tienen lugar 2 acontecimientos que pasarán a la historia. Primero, a las 22 horas y 33 minutos, Hal Finney publica un tweet. 2 palabras: Running Bitcoin. Esta es la primera mención pública de un cliente Bitcoin en ejecución
por alguien que no sea Satoshi. Segundo, unas horas más tarde se produce una transacción. Bloque número 170. 10 bitcoins van de la dirección de Satoshi Nakamoto a la de Hal Finney. Se trata de la primera transacción entre dos personas en la historia de Bitcoin. Antes solo había recompensas por minar, es decir, por crear nuevas monedas. Pero esta es la primera transferencia de persona a persona. La historia oficial cuenta que Satoshi envió las monedas a Finney para probar el sistema, pero el equipo ruso de Dmitry descubrió varias anomalías en esa transacción. Primera anomalía: marcas de tiempo. La transacción fue creada y confirmada con 43 segundos de diferencia. Eso es demasiado rápido para una red donde los nodos estaban en diferentes lugares, pero está bien si ambos nodos estaban en la misma LAN o en el mismo ordenador. Segunda anomalía: la estructura de los scripts. Cada transacción en Bitcoin contiene un script, un pequeño programa que define las condiciones para gastar monedas. Los scripts de esa transacción tienen características idénticas, orden idéntico de las transacciones, idénticas sangrías en la representación hexadecimal, como si hubieran sido creados por la misma persona. Tercera anomalía: secuencia nonce. Son números aleatorios que los mineros buscan para crear un bloque. El análisis muestra que los nonces de los bloques anteriores y posteriores a la transacción siguen un patrón determinado, un patrón que solo aparece cuando la minería se realiza en un único procesador con un generador de números aleatorios predecible, pero la mayor rareza es otra cosa. Tras la transacción, Finney escribe a Satoshi una carta de agradecimiento. La carta se conserva en los archivos. Finney le agradece los 10 bitcoins y escribe que el sistema funciona perfectamente. Lo extraño es que esta carta nunca se envió a través de los canales normales de comunicación. Aparece en el archivo de Finney, pero no hay rastro de su envío. No hay cabeceras SMTP. No hay registros en el servidor de correo. Es como si Finney se hubiera escrito la carta a sí mismo. Durante las siguientes semanas, Finney y Satoshi mantienen una intensa correspondencia. Finney informa de fallos, Satoshi los arregla. Finney sugiere mejoras, Satoshi las implementa. Trabajan en equipo. Pero en marzo de 2009, la correspondencia empieza a cambiar. Finney se queja cada vez más de fatiga. Dice que tiene problemas para teclear. Dice que sus dedos están rígidos. En agosto de 1929, Hal Finney fue diagnosticado: esclerosis lateral amiotrófica, ELA, la enfermedad de Stephen Hawking, una enfermedad neurodegenerativa incurable que paraliza gradualmente todo el cuerpo. Los médicos le dan de 3 a 5 años. Finney decide seguir luchando. Sigue trabajando, sigue escribiendo código, sigue participando en el desarrollo de Bitcoin, pero su actividad disminuye. Y aquí es donde empieza la coincidencia más espeluznante. A medida que la enfermedad de Finney progresa, la actividad de Satoshi Nakamoto cae. No abruptamente, gradualmente. Es como si el hombre detrás del alias tuviera más y más problemas para escribir. En el año 2010, Satoshi sigue activo, pero sus mensajes son cada vez más cortos. Menos detalles técnicos, más tiempo entre respuestas. Finney ya tiene problemas para teclear en esta época y utiliza programas especiales para facilitar la escritura. Diciembre de 2010. Último mensaje público de Satoshi Nakamoto. Escribe que pone el proyecto en buenas manos y se marcha. Nunca más se supo de él. Al mismo tiempo, Hal Finney ya no puede escribir a máquina por sí mismo. La enfermedad le ha arrebatado el control de sus manos. ¿Coincidencia? Podría serlo. Pero hay otro detalle que descubrieron los investigadores. Los últimos mensajes de Satoshi tienen errores tipográficos distintivos, letras que faltan, caracteres dobles,
Son el tipo de erratas que aparecen cuando una persona con ELA intenta escribir. Pero Finney no desapareció. Siguió viviendo, luchando contra la enfermedad, comunicándose con la ayuda de un sintetizador del habla y un sistema de seguimiento de la mirada. Si era Satoshi, ¿por qué no siguió participando con su propio nombre? La respuesta puede estar en la psicología. Finney creó a Satoshi como la persona perfecta, un genio que nunca comete errores, cuyo código es impecable, cuyas ideas son revolucionarias. Aparecer bajo su propio nombre sería romper el mito, para mostrar que detrás de Satoshi era un hombre común, un hombre que ahora ni siquiera sabe escribir a máquina. Además, revelar la identidad de Satoshi en el año 2010 podría haber matado a Bitcoin. El sistema era demasiado joven, demasiado frágil. Si el mundo se enteraba de que el creador de Bitcoin estaba paralizado y a punto de morir, podía cundir el pánico. Un desplome del valor, una pérdida de confianza. Finney lo entendió y tomó una decisión. Satoshi tenía que desaparecer, para siempre. Pero la historia no acaba ahí. En el año 2013 se produjo un acontecimiento que podría haber resuelto el misterio. El periodista Andy Greenberg, de Forbes, acudió a casa de Finney. Para entonces Finney estaba completamente paralizado y solo se comunicaba con los ojos a través de una interfaz especial. Greenberg le preguntó sin rodeos: ¿Eres Satoshi Nakamoto? Finney respondió negativamente. Greenberg pidió a Finney que le mostrara sus direcciones, Bitcoin. Finney accedió. Mostró la dirección con los mismos 10 Bitcoins de la primera transacción y algunas direcciones más con monedas que había minado en los primeros días. Finney tenía unos cientos de Bitcoins en total, no 1 millón, como Satoshi. Eso convenció a Greenberg de que Finney no podía ser Satoshi. Después de todo, el creador de Bitcoin debe tener muchas más monedas. Pero el equipo de Dimitri encontró algo que Greenberg pasó por alto. Finney no mostró todas las direcciones. El blockchain tiene rastros de transacciones desde las primeras direcciones de minería hasta direcciones que nunca estuvieron activas. Direcciones fantasma que contienen cientos de miles de bitcoins. Estas direcciones tienen una característica. Fueron creadas usando la misma versión del generador de números aleatorios que las direcciones de Finney, y las marcas de tiempo de su creación coinciden con los periodos en los que Finney estuvo activo en la red. ¿Podría ser que Finney creara estas direcciones como reserva? ¿Como herencia para la familia? ¿Como un seguro en caso de que sus direcciones principales se vieran comprometidas? Solo podemos adivinarlo, porque el 28 de agosto de 1414, Hal Finney murió, y se llevó sus secretos con él, o no realmente consigo mismo, porque el cuerpo de Hal Finney no fue enterrado ni incinerado, fue congelado, y ahí es donde empieza la parte más extraña de esta historia. En el año 2013, Hal Finney estaba completamente paralizado. La ELA le había quitado todo menos el movimiento de los ojos, pero su mente seguía siendo muy aguda. Y es durante estos últimos meses de su vida cuando ocurren acontecimientos que añaden nuevos misterios al misterio de Satoshi Nakamoto. Finney se comunicaba con el mundo mediante un sistema de seguimiento de la mirada. La cámara seguía el movimiento de sus pupilas, lo que le permitía seleccionar letras en un teclado virtual. Cada palabra le llevaba minutos de esfuerzo, cada frase media hora, pero seguía escribiendo código. Su último proyecto se llamaba BCFlick, un programa para reforzar la seguridad de los monederos Bitcoin. Finney trabajó en él durante horas al día, luchando contra su propio cuerpo moribundo. ¿Por qué un hombre que sabe que va a morir en unos meses escribiría código para asegurar criptodivisas? La respuesta puede ser que no estaba protegiendo los bitcoins de otra persona, estaba protegiendo los suyos,
las mismas monedas que Satoshi no podía perder el acceso. En marzo de 2014 comienza una extraña actividad en las direcciones de Bitcoin asociadas a la minería temprana. Monedas que no se habían movido en 5 años, de repente empiezan a moverse, en pequeñas cantidades, de 10 a 20 bitcoins por transacción. El equipo ruso de Dmitry rastreó estas transacciones. Conducen a direcciones que siguen inactivas, direcciones con una estructura especial. Se crean utilizando multifirma. Se necesitan múltiples claves privadas para acceder a estas monedas, como una caja de seguridad con múltiples cerraduras. Una de estas direcciones contiene exactamente 1.250 bitcoins, una cantidad que en el año 2014 valía unos $750.000, una cantidad extrañamente precisa, como si estuviera calculada para un fin concreto. El 25 de marzo de 2014, Finney publica su último gran post en Internet, un post en el foro Bitcoin Talk titulado Mi experiencia con la ELA. Habla sobre la enfermedad, la lucha y la aceptación de lo inevitable. Pero hay una frase extraña en este mensaje. Finney escribe que sus bitcoins serán una herencia para sus hijos. Y añade: ojalá puedan usarlos cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. No cuando muera. Cuando sea el momento adecuado. Como si supiera que no tendría acceso a las monedas durante años. Y aquí es donde la historia da un giro completamente inesperado. Finney no planeó un funeral convencional. 20 años antes de que le diagnosticaran ELA, firmó un contrato con la fundación Alcor Life Extension, un contrato de criopreservación. Alcor es una de las 4 organizaciones del mundo dedicadas a la criogenia. Congelar cuerpos o cabezas humanas en nitrógeno líquido, con la esperanza de que la tecnología futura pueda revivirlos. Ciencia ficción, tal vez, pero Finney se lo creía en serio. El contrato con Alcor es de $120.000 para la neuroconservación, solo la cabeza, y de $200.000 para la conservación de todo el cuerpo. Finney eligió la preservación de cuerpo completo, y ahí es donde viene la parte divertida. La criopreservación suele pagarse a través de un seguro de vida. La persona contrata una póliza por el importe necesario, designa a Alcor como beneficiario y, tras su fallecimiento, la compañía de seguros paga el procedimiento. Pero en el caso de Finney, parte del pago se hizo en bitcoins. La misma transacción por 1.250 bitcoins. Suficiente para pagar la crioconservación y crear un fondo para mantener el cuerpo congelado durante décadas. El 28 de agosto de 2014, a las 9 de la mañana, Hal Finney falleció en su casa de Scottsdale, Arizona. Su esposa Fran estaba a su lado. Se puso inmediatamente en contacto con Alcor. El procedimiento de criopreservación debe iniciarse lo antes posible tras el fallecimiento. Cada minuto es crítico. Cuanto más tiempo permanezca el cerebro sin oxígeno, mayor será el daño. El equipo Alcor llegó 17 minutos después. Han comenzado el procedimiento de estabilización, enfriando el cuerpo, administrando anticoagulantes para prevenir la coagulación, conectándolo a un ventilador. A continuación comienza el proceso de vitrificación. La sangre se sustituye por un crioprotector, una solución especial que impide la formación de cristales de hielo. Los cristales destruyen las células. La vitrificación convierte los tejidos en un estado similar al cristal. El proceso dura horas. La temperatura corporal baja lentamente. Menos 20 grados, menos 50, menos 80. La temperatura final es de menos 196 grados centígrados. La temperatura del nitrógeno líquido. El cuerpo de Finney se coloca en un dewar,
un contenedor criogénico especial. Se convierte en el paciente número 128. Su Dewar está en la cámara de Alcor junto a los demás. 150 cuerpos y cabezas esperan un futuro que quizá nunca llegue. Pero la historia de Finney no acaba ahí. Tras su muerte, empiezan a ocurrir cosas extrañas. En septiembre de 2014, 2 semanas después de la crioconservación, aparece un post anónimo en los foros. El autor afirma tener acceso a las claves privadas de Satoshi Nakamoto. Como prueba, firma el mensaje con una clave de una de las direcciones anteriores. La comunidad está en pánico. Si alguien tuviera acceso a 1 millón de bitcoins Satoshi, podría hundir el mercado. Pero no pasa nada. Las monedas no se mueven. El mensaje resulta estar firmado con una clave de una dirección que, aunque antigua, no pertenece a Satoshi. ¿Quién envió ese mensaje? ¿Quién envió el mensaje? ¿Por qué? Quizás alguien cercano a Finney estaba intentando acceder a sus bitcoins y accidentalmente usó la clave equivocada. En octubre de 2014 se produce un acontecimiento aún más extraño. Llega una transacción a la dirección donde se enviaron los primeros 10 bitcoins de Finney. Un Satoshi, la unidad mínima de Bitcoin, desde una dirección que fue creada el día que Finney murió. Un mensaje está codificado en los metadatos de la transacción, un código hexadecimal que, al descodificarse, da las coordenadas. Las coordenadas exactas del edificio de Alcor en Scottsdale. ¿Quién envió ese mensaje? ¿El propio Finney antes de morir, estableciendo una transacción aplazada? ¿Alguien cercano a él? ¿O alguien que sabe la verdad sobre Satoshi y quiere señalar con el dedo a Finney? El equipo de Dmitry analizó la blockchain en busca de otros mensajes ocultos. Encontraron docenas de transacciones con datos codificados. La mayoría no son más que basura o saludos, pero algunas contienen fragmentos de código. Código que se parece mucho a los primeros borradores de Bitcoin. Es como si alguien hubiera preservado la historia de la creación de criptomonedas en la propia blockchain. Una bóveda eterna e inmutable. Y muchas de estas transacciones llevan a direcciones asociadas con Finney. Pero el descubrimiento más importante se hizo en 2019. Un investigador bajo el seudónimo Whale Alert descubrió que muchas direcciones inactivas de Satoshi tenían una estructura especial. Sus claves privadas no se generaban al azar, sino según un algoritmo determinado. El algoritmo utiliza una frase semilla, una frase mnemotécnica de 12 o 24 palabras, a partir de la cual se pueden recuperar todas las claves. Esta tecnología no apareció hasta 2003, pero hay rastros de su uso en direcciones del año 2009. Es como si Satoshi conociera una tecnología que aparecería 4 años después, o la inventara él mismo y la utilizara mucho antes de su lanzamiento público. Y si esa teoría es correcta, entonces en algún lugar hay una frase de 24 palabras que da acceso a 1 millón de bitcoins. Una frase que Finney podría haber escrito, escondido o dado a alguien antes de morir. Sus ordenadores fueron examinados por familiares e investigadores. No se encontró nada. Su documentación ha sido revisada. Está vacía. Pero hay un lugar donde nadie puede mirar. El cerebro de Hal Finney, congelado a menos 196 grados, almacenando en sus conexiones neuronales recuerdos, conocimientos y posiblemente la clave del mayor secreto de las criptodivisas. Alcor promete que, cuando la tecnología lo permita, revivirá a sus pacientes, devolverles la vida. Y entonces tal vez Hal Finney sea capaz de responder a la pregunta que ha atormentado a la criptocomunidad durante 15 años. Era Satoshi Nakamoto, pero incluso si surge la tecnología de revitalización, planteará nuevas preguntas.
¿A quién pertenecerán los bitcoins de Satoshi? ¿Finney, si es el creador? ¿Sus herederos? ¿O quedarán congelados para siempre en la blockchain, como su supuesto creador está congelado en nitrógeno líquido? Mientras tanto, el cuerpo de Hal Finney espera en la criocámara número 128. Y cada año, con cada nuevo récord del precio del Bitcoin, su legado se hace más legendario. Y el misterio de Satoshi Nakamoto se hace más profundo. Empecé esta investigación con un hecho. La primera transacción de Bitcoin se envió a un hombre que ahora está congelado en nitrógeno líquido. Buscaba pruebas de que Hal Finney era Satoshi Nakamoto. Y las encontré. Docenas de coincidencias, paralelismos, rarezas. El código RPOW que se convirtió en el prototipo de Bitcoin. Correspondencia con el misterioso SN. La primera transacción que pudo enviarse a sí mismo. La desaparición de Satoshi, coincidiendo con el avance de la enfermedad de Finney. Direcciones Bitcoin ocultas, con cientos de miles de monedas. Pero también encontré pruebas en contra. Ese maratón del 18 de abril de 2009, cuando Finney no podía estar físicamente en el ordenador, diferentes sistemas operativos, la propia negación pública de Finney. ¿Y sabes qué? Ya no importa, porque en el curso de mi investigación me di cuenta de lo más importante. Satoshi Nakamoto no es una persona, él es una idea. La idea de que la tecnología puede ser más fuerte que los gobiernos, que las matemáticas desafían las leyes, que la libertad comienza donde termina el control. Hal Finney lo entendió mejor que nadie. Fuera Satoshi o no, dio vida a la filosofía cypherpunk. Creó las herramientas para proteger la privacidad. Fue el primero en creer en Bitcoin. Trabajó en ello hasta su último día, hasta que el ABC le quitó la capacidad de moverse. Y entonces hizo lo que un verdadero cypherpunk haría. Se encriptó a sí mismo. Convirtió su cuerpo en un desafío criptográfico para el futuro. Se congeló a menos 196 grados, llevándose todos los secretos con él. Quizá dentro de 50 o 100 años, la tecnología permita descongelar y devolver a la vida a Hal Finney. Y entonces, el mundo sabrá la verdad. O tal vez no. Quizá algunos misterios deban seguir siéndolo. 120.000 millones de dólares en bitcoins Satoshi siguen intactos. Cada día aumenta su valor. Cada día nos recuerdan que el creador de Bitcoin renunció a la riqueza que le habría convertido en el hombre más rico del planeta. ¿Por qué? Quizá porque se dio cuenta de que en el momento en que gastara un solo Bitcoin, el mito moriría. Satoshi se convertiría en una persona normal, con una dirección, un nombre, un pasado. Él será algo que se puede hacer. Forzarlo, comprarlo, destruirlo. Y mientras Satoshi sigue siendo un fantasma, Bitcoin es invulnerable. No puedes matar algo que no tiene creador. No se puede controlar lo que pertenece a todos y a nadie. ¿Quién era Hal Finney? ¿El genial programador que ayudó a crear Bitcoin? ¿O el propio Satoshi Nakamoto, que fingió su propia desaparición? Les dejo esa pregunta a ustedes, queridos telespectadores. Mientras tanto, gracias por escucharme. Como siempre, su señor Dark Web